Hoy vamos a conocer en detalle la historia de Betty Broderick y Dan Broderick. Si estás aquí, quizá llegaste por la serie de Netflix, Dirty John, temporada 2, que relata la historia de Betty, y te queda la curiosidad, como me quedó a mí, y por eso me lancé a la investigación, de si realmente pasaron las cosas tal como está en la serie. Quédate en este primer episodio de Historias que nadie te contó. Para conocer a Betty es importante irnos un poco atrás y ver su familia, sus antecedentes. Elizabeth Ann Biseglia nació en 1947. Era la tercera de 6 hijos de un matrimonio conservador y católico. Los padres de Betty esperaban de ella lo que la mayoría de los padres esperaban en esa época: que formara una familia, que fuera una mujer de bien, que tuviera muchos hijos y que fuera feliz siendo ama de casa. Lo que está muy bien. Por el lado de Dan, que es la otra parte de esta historia, tenemos una familia muy similar, una familia numerosa, de ascendencia europea, también católica y también conservadora. Hasta ahora parecería que Betty y Dan son perfectos, uno para el otro, y todavía no se conocen. En 1965, Betty termina la escuela secundaria. Y es en esta fecha en la que conoce a Dan, que por su parte está haciendo el grado de medicina en la prestigiosa Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Betty relata más tarde y cuenta que Dan era el más interesado en iniciar la relación con ella. Qué curioso. Inicia un noviazgo en el que Betty le pide que esperen a que ella termine su técnico en educación para formalizar. Y Dan lo hace. Según Betty, Dan hace todo lo que es necesario para convertirla en su esposa. Es el 12 de abril de 1969 que Dan y Betty contraen matrimonio en la iglesia Immaculate Conception en Tuckahoe. Se van de luna de miel al Caribe y justo en la luna de miel Betty queda embarazada de su primera hija, Kim. And I was happy to finally be married. I wanted to be married very much all my life, and I was looking forward to cooking and fixing up the house and cleaning and having children. Según Betty contaría más tarde, es justo en la luna de miel cuando Dan comienza a cambiar con ella, bastante pronto. Cuando regresan de la luna de miel y nace su primera hija, Dan le expresa a Betty que desea continuar sus estudios, que desea completar su grado en medicina con un doctorado en derecho para convertirse en un abogado de mala práctica médica. Y Betty, por supuesto, le apoya porque es su marido, lo quiere respaldar, y es entonces cuando Betty se convierte en el único sustento del hogar, dándole ese soporte, ese espaldarazo que Dan necesita, porque nada más y nada menos quería completar su educación, pero no en cualquier universidad, porque la Universidad de Cornell, la universidad en la que hizo el grado de medicina, ya era muy prestigiosa. Entonces para completar decidió nada más y nada menos que ir a la Universidad de Harvard, ayudándose por supuesto de un préstamo estudiantil, porque la economía del hogar no se lo permitía de otra manera. Betty era maestra y es entonces aquí donde Betty saca de abajo y se convierte en el único sustento del hogar. Mientras Dan completa su educación en Harvard, ella se dedica a todo tipo de trabajos. Desde vender Avon, dar clases, vender envases de comida, todo de muy buena gana porque entendía que estaba cumpliendo con su parte del matrimonio. Y pasaron en precariedades y necesidades, como por ejemplo quedarse sin comida y tener que recurrir a tickets de comida, o por ejemplo quedarse sin calefacción. Y todo esto, mientras todo esto ocurría, normalmente Betty estaba embarazada o recién parida. Porque cabe destacar que Betty estuvo embarazada 9 veces en un periodo de matrimonio que duró 10 años. Eso es prácticamente estar embarazada todo el tiempo. Porque resulta además que Dan no aprobaba del todo los métodos anticonceptivos. En 1973, Betty entra en labor de parto del que sería su tercer hijo. Y es un momento importante en la vida de Betty como mujer porque le ocurre un acontecimiento muy triste, y es que este bebé, su tercer hijo, apenas sobrevive. Muere al poco tiempo de nacer, lo que afecta a Betty a tal punto de que empieza su salud mental a quebrajarse. Se empieza un periodo de fragilidad para ella y
El cambio en Dan, cada vez más pendiente a sus amigos, menos pendiente a la casa, más pendiente a esa vida laboral y académica que crece, y Betty menos pendiente a ella misma y más a la casa y a los niños. Ya para este entonces tiene 2 niños, 1973. Después de vivir esta triste pérdida ese mismo año, Betty atenta contra su vida por primera vez. I felt totally trapped with him and cut off from my family. I just wanted to escape from it all and die. I was 23 and I couldn't face decades more of this existence. Betty y Dan tuvieron 4 hijos, a pesar de que ella estuvo embarazada en 9 ocasiones. Solamente 4 de los embarazos llegaron a término de manera total, teniendo 2 niñas, Kim y Lee, y 2 niños más adelante, Daniel, nacido en el 1976, y Red, nacido en 1979. El resto fueron pérdidas y abortos. Es en poco tiempo, en 1975, cuando la cosa empieza a cambiar para ellos económicamente. Dan, por supuesto, con semejante preparación, consigue un puesto de trabajo en un importante buffet. Y aquí la familia se muda de un apartamento pequeño, se mudan a una residencia muy bonita en San Diego, California, en un vecindario bastante bonito llamado La Joya. Y aquí empiezan a crear un círculo de amigos. Pero ese círculo de amigos prácticamente gira en torno a Dan, porque son los abogados que trabajan con él y las esposas de esos abogados. O sea que Betty era amiga de los amigos de Dan. Es aquí cuando se convierten en una pareja que frecuenta ciertos sitios, que se da ciertos gustos, se empieza a conocer en ese ambiente de sociedad como una pareja simpática. Dan es reconocido en los ambientes legales como un abogado feroz, persuasivo, y ya a partir de 1975, la fecha que estoy describiendo, Dan factura al año $1 millón. O sea, ya eso va dando una idea de lo bien que se encontraba, de cómo cambia el escenario desde que Betty tenía que apoyarlo con todo a 1975, cuando se mudan a La Joya y Dan está haciendo buen dinero. En 1978, 3 años después de emplearse en este bufete de abogados, Dan decide que no es suficiente para él, que no es suficiente para su ambición, que él quiere seguir adelante, y Betty es quien lo anima, le da ese empujón para que inicie su propia firma de abogado, porque con todos los contactos que tenía y con su preparación, Betty le hizo entender a Dan que quizá había llegado el momento de volar solo. En 1978, cuando Dan está a cargo de su propia firma, entonces la familia empieza a darse, puede continuar dándose una vida de lujo, al punto de que llegan a tener 5 vehículos, a hacer viajes por Europa en primera clase. Los niños podían ir a campamentos, daban grandes fiestas. Esa fue la situación que vivió la familia Broderick hasta el 1982, una fecha importante, porque es en esta fecha donde Dan le da empleo a Linda Colquena, de 21 años. Cabe destacar que Dan tenía una firma de abogados y que Linda anteriormente había sido azafata de vuelo, pero a pesar de esa experiencia previa, Dan considera que Linda está suficientemente preparada para ser su asistente legal. En 1983, o sea, prácticamente desde que Dan la contrata, Betty empieza a sospechar de la relación de la nueva asistente de su marido y de él. Le parece que la relación quizá no es solo profesional. Su intuición le dice de que puede estar sucediendo algo más, y es entonces donde Betty se atreve a decirle a Dan, a acusarlo abiertamente, de enfrentarlo y decirle que ella cree que él le está siendo infiel con Linda Colquena. Y entonces Dan empieza un proceso de negación y le dice a Betty que se lo está imaginando, que está loca, que nada está sucediendo con Linda. En 1983, ese mismo año, el mismo año en el que ella y Dan tienen el enfrentamiento porque ella considera que él le está siendo infiel, Betty intenta quitarse la vida por segunda vez, con apenas 36 años. Posteriormente, Betty diría que Dan la estaba volviendo loca con sus mentiras.
Y aquí empiezan a suceder una serie de episodios que van a ser claves para cómo se va a desarrollar esta historia. El día del cumpleaños 39 de Dan, Betty decide hacerle una visita a Dan para celebrar junto a él solo. Cuando Betty llega a la oficina, se da cuenta de que ahí ya hubo una celebración y que de hecho, como le informan en la oficina de Dan, Dan se ha marchado con Linda. Lo que le confirma a Betty que ha tenido razón todo el tiempo y que su marido, de hecho, sí tiene un affair, un romance con la Linda. A la larga, Dan termina confesándole a Betty que sus sospechas acerca de la aventura con Linda eran reales, que no estaba loca, que por el contrario estaba en lo cierto. Y es en 1985, después de 16 años de matrimonio, que el matrimonio comienza a disolverse. Dan muda a Betty a otra casa. Primero viven juntos en una casa y él se marcha. Luego regresa para mudar a Betty y quedarse él en la vivienda. Y aquí empieza un divorcio hostil, una tortura legal y emocional para Betty. I was just a mess. Everything just came down on me. And I just couldn't stand it another minute. I just can't stand this. I'm telling people I'm a child molester and I'm crazy and I'm an unfit mother. Betty, por su parte, cada vez estaba menos estable mentalmente. A pesar de que ya vivían separados y de que Dan había expresado abiertamente su intención de divorciarse, Betty estaba en negación porque no quería, porque era mucho para entender, así que empezó a tener un comportamiento muy errático. Por ejemplo, estampó su vehículo contra el frente de la casa de Dan, lo que le valió una orden de alejamiento. Él le ponía múltiples órdenes de alejamiento porque además, siendo un abogado de tanto renombre y con tantos contactos, bueno, pues él hacía uso de eso de manera excesiva e innecesaria al principio. Betty no respetaba las órdenes de alejamiento. Le dejaba mensajes en la contestadora de índole, vulgar, diciéndole de todo. Cometió un error que fue el de llevarle sus hijos con la intención de que Dan se diera cuenta lo difícil que era criarlos. Dan lo usó en su contra para decir que ella los había abandonado y quitarle la custodia. Betty no encontraba un abogado que la representara porque Dan era amigo de todo el mundo. Le cortaba los gastos porque él se había convertido en el proveedor. Y mientras estuvieran en el proceso de divorcio, él se supone que debía darle a ella una manutención hasta que se determinara qué iba a pasar con las partes. Vendió la casa que tenían en común sin hacérselo saber, sin su consentimiento. La internó en un psiquiátrico, la metió presa, la fue despojando legalmente y emocionalmente de todas sus defensas. El caso Broderick versus Broderick, Betty versus Dan, se volvió en uno de los divorcios más mediáticos de Estados Unidos en esa época porque, claro, se trataba de una familia con cierta posición. Ya para ese entonces eran como socialites. El divorcio de Betty y Dan, luego de tanto tira y jala, se concluye en 1989, 4 años después de que Dan presentara la solicitud, pero el comportamiento de Betty, a pesar de que el divorcio ya se había formalizado y de que realmente como quedó el divorcio, favorecía bastante a la parte de Dan, al punto de que Dan prácticamente no tendría que pagarle ninguna manutención a Betty, de que se quedaba con la custodia completa de sus hijos. Betty no retrocedió en su comportamiento irracional, sino que fue a más. And I've been put through this bull since I was 35. 7 years of my life wasted. Dan, por su parte, se casa con Linda y ella se muda con sus hijos y con Dan a la casa en la que Betty pensó que en algún momento sería la casa de todos, de ella y su familia, una casa que habían visto para vivir ellos. Y todo eso fue alimentando la inestabilidad de Betty de una manera muy, muy agresiva. Y es entonces donde lamentablemente una serie de malas decisiones llevan a Betty a cometer una locura. El 5 de noviembre de 1989, Betty se dirige a su antigua casa, a la ahora casa de Dan y Linda. Abre la puerta con una llave que le había robado a su hija, sube por las escaleras, entra a la habitación principal donde están dormidos Dan y Linda. Según ella, según Betty, no veía
bien lo que estaba sucediendo en la habitación porque estaba oscuro. Betty había entrado a la habitación con un arma de fuego, un revólver calibre 38, y casi sin pensarlo dispara en dirección a la cama 5 veces. Una bala dio en la mesa de noche, otra en la pared, pero lamentablemente 3 disparos alcanzaron tanto a Dan como Linda. En el caso de Linda, el disparo le dio en la nuca y otro en el pecho, y en el caso de Dan, le atravesó la espalda perforándole un pulmón, no muriendo en el mismo momento. Y es aquí cuando Dan le dice a Betty, ok, me diste. Y como si fuera poco, Dan se tira al suelo intentando llegar al teléfono y Betty arranca el teléfono de la pared y lo pone donde él no lo pueda alcanzar para que no pueda pedir ayuda. Es una situación muy triste que termina de una manera muy inesperada y que en su momento conmocionó a toda la comunidad de San Diego y de Estados Unidos. Luego, en el juicio, Betty tuvo 2 juicios, porque en el primer juicio el jurado no podía determinar si realmente pensaba que Betty si había sido homicidio en primer grado. No podían determinar el grado de culpabilidad que tenía Betty, porque la defensa de Betty lo que alegó fue que se trataba de una esposa que había estado sufriendo abuso y maltrato, que se trataba de una mujer que simplemente no pudo más. Por el lado de la fiscalía, o sea, el lado que le tocaba defender la parte de Dan y Linda, llevaron por supuesto doctores, psicólogos que testificaron que Betty tenía un trastorno histriónico y narcisista de la personalidad, que era una mujer que no estaba bien, que lo había planificado y que para nada se trataba de una persona que no sabía lo que estaba haciendo. El primer juicio, como les mencioné antes, terminó con un jurado en desacuerdo y el juicio se declaró como nulo. Un año después se vuelve a procesar a Betty en un nuevo juicio con las mismas partes, o sea, con el mismo abogado de parte de ella y con el mismo procurador fiscal. Y es entonces cuando se declara el veredicto de 2 cargos de asesinato en segundo grado. Betty Broderick fue sentenciada a 2 sentencias de 15 años a cadena perpetua, más 2 años por uso ilegal de un arma de fuego. Y ha estado encarcelada desde el día que cometió los asesinatos. Es un caso que es triste por muchas cosas. Primero porque me parece a mí, y quizá al que lo está escuchando, que era evitable, que se trató de un cóctel de personalidades que terminaron muy mal. Sinceramente, la persona que me apena más en todo, claro, los hijos de la pareja y por supuesto Linda, que terminó en el medio de una guerra de la que ella, yo estoy segura que nunca pensó que iba a salir tan mal parada. O sea, sí, le salió muy caro enamorarse de Dan. Hace 30 años, que fue cuando ocurrió el asesinato, no se manejaban los términos que se manejan ahora para determinar el tipo de maltrato. Ahora, si sucediera ahora, entonces se diría que Betty fue sometida a lo que hoy se conoce como gaslighting. Es una especie de abuso metódico y sistematizado que a veces es imperceptible para otras personas, pero que sin embargo para la víctima es abrumador. Y a mí me concuerda mucho con cómo Dan trató a Betty durante tantos años. O sea, es una especie de maltrato donde la persona empieza a dudar de su propio criterio, al punto de que se pregunta, ¿seré yo el problema? O sea, pues parece que yo estoy loca. Y si vemos los videos de Betty, vemos una mujer que no pudo más, que simplemente no pudo más, que fue verdaderamente maltratada emocionalmente y que por supuesto tomó pésimas decisiones. O sea, no le estoy justificando, sino que estoy mostrando las 2 perspectivas. Cabe destacar, en la actualidad, Betty sigue presa, mantiene una relación estable con sus hijos y nietos. 2 de sus hijos consideran que ella debe estar libre y 2 de sus hijos consideran que no. Cumple su condena hasta el día de hoy en el Instituto para Mujeres de California y su primera petición de libertad condicional tomó lugar en enero del 2010 y fue rechazada porque, según la Junta de Libertad Condicional, Betty no mostró real remordimiento ni reconoció sus crímenes. Se le negó otra vez en el 2011 y se le negó otra vez en 2017. Betty podrá volver a apelar para obtener la libertad en enero de 2032 y para ese entonces tendría 84 años. Y hasta aquí el caso de Betty Broderick versus Dan Broderick, la historia real detrás de la serie de Netflix. Si no sabes cuál es la serie, te dejo el tráiler en la caja de descripción. A mí, después de haber leído sobre la vida
Divorcio y Juicio de Betty, me parece que la serie es bastante fiel, o sea que se puede ver con tranquilidad. Si tienes algún comentario sobre la actitud de Betty y las decisiones que tomó, si crees que debería estar libre o no, qué piensas sobre el gaslighting o el abuso metódico de hombres hacia mujeres, me encantaría escucharte en los comentarios y hasta la próxima.